estoy súper emocionada y te Agradécemelo, tengo que agradecer agradécemelo. Gracias. exactamente el que te hayas puesto en contacto con esta persona para poder tenerlo aquí en el programa totalmente en vivo. Él desde España está conectado con nosotros acá en Sinaloa y demos la bienvenida a Magno Escabo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias a Dios, Magno, pues felices de tenerte acá. Y también te voy a decir que pues nos encantaría mucho saber, más allá de verte en redes sociales, más allá de estar pues en contacto a través de todas estas plataformas, de que nos diviertes y además nos das bastantes consejos, pues me gustaría preguntarte cómo fue tus inicios en esta plataforma del TikTok, que ahí te vemos muy movido bastante, de hecho. Sí, sí. Bueno, yo comencé en TikTok como un hobby, de verdad, haciendo videos de broma, pero después le vi como que un potencial muy grande a la hora de hacer contenido educativo en cuanto a lo que hacía en Instagram, que era moda. Entonces dije, bueno, vamos a intentar hacer un contenido diferente y siempre sin dejar la esencia de TikTok, porque como todos sabemos, TikTok es una plataforma un poco diferente, un poco más de baile, un poco más divertido. Entonces traté de combinar ese tipo de cosas, baile, moda, algo diferente y de verdad que ha resultado muy bien. Amigo, es un gustazo tenerte aquí en el programa de Hoy Sinaloa, porque sé que eres de Venezuela y vives en España y te ha ido súper bien, y yo veo tus videos y veo tus consejos de cómo vestir. Te quiero preguntar, ¿quién hace tus videos? Porque le veo muchísima producción. ¿Quién te los edita? ¿Lo haces tú solo? Platícame. Mira, eso depende. Hay videos que yo pongo el trípode y me grabo yo. De hecho, ahora mismo acabo de terminar uno. Pero en su mayoría, por ejemplo, las fotos me las hace mi chica. Muchos videos me los hace mi chica. Los edito yo mismo. No tengo un trabajo, quisiera tener una producción muchísimo más grande, pero no. Por el momento estoy haciendo yo y mi chica. Estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la producción del video como tal y la postproducción. Ay, qué padre. Oye, pues la verdad que nos encanta verte, sí. Nos encanta que compartas, obviamente, esos tips de moda, tanto para los caballeros que luzcan igual de guapos que tú, ¿verdad? Y la neta que sí te toma fotos padrísimas tu chica, ¿eh? Que por cierto, hablando de eso, ¿ella te ayuda con el vestuario o ya es meramente idea tuya de cómo los voy a combinar, de que ahora pues voy a hacer estas combinaciones? Platícanos. Mira, sinceramente hay días que yo los tengo ya cachados, ya yo sé qué es lo que me voy a poner, pero hay días que son súper difíciles. Sé que hay días que así tú sepas mucho, te quedas como trancado y dices, ¿qué me pongo? Y ella entra en acción y me dice, no, ponte aquello, ponte esto. Pero siempre está esa esencia de que tu pareja te dé el tips y te dé como una idea, no, ¿por qué no te pones aquello o lo otro? Es como que me pone muchas propuestas muchas veces y yo las tomo o las dejo dependiendo de lo que de mi gusto como tal. Okay. Oye, Magno, fíjate que me gustaría mucho saber que ahorita que te vemos o te conocemos a través de las redes sociales, ver que en tu trabajo principal te dedicas o a la moda o al estilismo, al styling, con respecto a todo lo que vemos nosotros a través de las redes sociales. Pensamos que ese es como tu trabajo principal, tu base, pues, y ya las redes sociales vienen a ser un complemento, pero tú platícanos cómo fue. Mira, yo sinceramente mi base en realidad es las redes sociales. O sea, esto comenzó como un hobby. Yo tenía mi trabajo aparte y comencé a crear contenido, empezó a gustar y de repente me di la oportunidad de vivir solamente de esto, de redes sociales, de crear contenido. Las marcas me contactan y yo les hago contenido, bien sea de publicidad o contenidos privados para ellos, que lo quieran, alguna colección o algo así. Ellos me envían lo que es el producto, yo me tomo las fotos y les reenvío el producto y las fotos también, dependiendo. Eso es cuestión de ver qué es lo que quiere la marca, cómo te lo propone y eso. Ahora mismo me dedico solamente a eso.
Amigo, good, ok. ¿te esperabas todo este éxito a través de redes sociales con tus videos y tus fotos? Y te pregunto, ¿hasta dónde quieres llegar, Magno? ¿Qué más sigue para ti? Mira, sinceramente no me lo esperaba. Como te digo, todo comenzó como un hobby. Súper interesante porque comencé a hacerme fotos como cualquier otra persona. Yo llegué aquí a España sin saber qué hacer y dije, bueno, déjame aprovechar lo que tengo calles muy bonitas, tengo ropa, tengo cámara, y empecé a hacerme fotos así para mí. Empezó a gustar y de repente una bomba y como que, wow, en cualquier momento llego a conseguir cosas y no me he dado cuenta hasta que comencé a crear TikTok, comencé a crear Instagram, comencé a tomarme como una responsabilidad a la hora de crear contenido y bueno, he logrado muchísimas cosas gracias a esto. Bravo. ¿A dónde quisiera llegar? Quisiera como... Sé que es muy difícil ya estar en unos años, yo con las mismas ganas de andar por ahí tomándome fotos, súper complicado, ya uno se tiene que dedicar a la familia, a otro tipo de cosas. Y yo quisiera, en principio, crear una marca de ropa, vivir de eso, pero sí, eso, quisiera como que, primero quisiera ser como uno de los más reconocidos en cuanto a la moda masculina, y después mi marca, que sea mi fuente principal. Ay, oye, Perfecto. estaría padrísimo porque lo más seguro es que si sacas tu línea de ropa, pues obviamente sería un éxito porque te vistes muy bien, tienes muy buen gusto. La verdad que esperemos que sí logres todas esas metas, pero Muchas gracias. de nada. Hablando un poquito de eso del TikTok, tardas mucho en hacer los Ok. TikToks porque uno de los TikToks que de verdad más me encantó es la canción de Tú tienes masticables de Bubblegum, Bubblegum. Y el detrás de cámaras, la neta, está padrísimo. ¿Cómo es que se te ocurre todo eso? ¿Y duras mucho haciéndolos? Mira, sí. Y antes duraba mucho más. Yo podría haber durado 5 horas grabando un video de 7 segundos. ¡Wow! Porque soy muy perfeccionista, trato de que la transición como tal, el video quede lo más perfecto posible. Y si no me sale, no lo dejo y estoy ahí. Y más cuando no sabes algo, tardas mucho más, porque Sí. estás aprendiendo en el proceso. Entonces, he tardado hasta 5 horas para hacer un video de 7 segundos. Y es muy curioso porque tardas toda esa cantidad de horas haciendo este Uno tipo de videos y solo, de ¿no? repente lo publicas. Sí, y de repente lo publicas y TikTok ese día no tiene ganas de hacerte viral y tiene 100.000 reproducciones. Y tú dices, no puede ser, trabajé 5 horas por 100.000 reproducciones y el video se queda ahí estancado y no sube y ya. Así como hay otros videos que duro 15 segundos que lo hago así bromeando y ¡pum! O sea, Pega. viralidad. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es esto? Esa es la magia de TikTok, pero sí, tardo mucho. Promedio, un par de horas, por ejemplo. Oye, Perfecto. hay que hacer uno. ¿Te animas a hacer uno ahorita? Ay, rico. Ahora Ay, mismo. rico. Ay, rico. Este también Oye. te quedó bien padre, ¿eh? Oye, Magno, Sí. ahorita Sí. por las distancias y las capacidades de las cámaras, pues no nos van a permitir. Sin embargo, yo traigo una duda. ¿Tu nombre sí es Magno o es un nombre compuesto? Y me gustaría, si no es mucha indiscreción, pues saber tu edad. Ok, mira, mi nombre es Nicolás. Ok. Nicolás Magno es como un nickname, no quería como... yo tenía otra cuenta y me llamaba así y yo dije, bueno, pero ¿qué nombre le pongo? Y empecé como a ver ideas, de hecho puse otro nombre, después lo quité y hasta que un día dije, bueno, déjame poner Magno y de verdad que empezó a gustar y me quedé con ese nombre y eso es un nickname como tal. Órale, Vale. perfecto. Perfecto. Oye, amigo, antes de que te nos vayas, yo me quiero poner de pie porque quiero que me veas y quiero que me califiques tú como todo top del fashion en hombres. Mira, me voy. Porque sigo tus consejos. Quiero que me califiques del 1 al 10. Me voy a dar la vueltecita, mira, porque yo sigo tus consejos. No, Sí, ¿para sí me qué ves, te das ¿no? vuelta? Nomás Ah, hay bueno. que ver de frente. Ok, nomás así para que me veas. Amigo, párate, que nos califique. Que nos califique mi A amigo ver. aquí porque seguimos tus consejos, mira. ¿Qué calificación me pones? Ok,
Mira, esa combinación de ese blazer, esa chaqueta, con el jean, queda genial. Ah, ok. También se hubiese visto, en mi opinión, recuerda que la moda es muy subjetiva, depende del gusto de cada quien. Yo le hubiese puesto unos zapatos blancos y ahí la hubieses reventado muchísimo más. Ok, perfecto. Pero claro, ahí estudias mucho más esfuerzo. De repente así, lo que tú estás buscando, de hecho, así, esas son unas botas grises, Son ¿no? botitas azules. Azules. Ah, azules, lo que pasa es que no lo veo bien. Tan chulísima. Ese color no lo tengo, por cierto. Luego te las mando. Sí. Ok. A ver, perfecto. Salvador. Oye, A ver, por Adolfo acá pues Plata. ya nos dimos ahí como la respectiva vuelta, pero ve la combinación, traté de combinar un color oscuro con neutros para terminar la semana. Claro, mira, ese blazer blanco, ¿es blanco o Es beige? como color beige Beige. hueso más o menos. Ese uno, yo tengo como 3 o 4 de ese mismo color y es casi que mi preferido. Esto combina con todo. Y eso por lo menos con las zapatillas blancas, o sea, combina muchísimo. Perfecto. Ay, pero yo también me paro, Magno. ¡Bravo! Oye, yo también me paro, no, o sea, Claro. yo sé que la moda en sí es más de hombres, pero pues ni modo, también me voy a parar y ahí me calificas. Que me califique tu esposa, porque ella también es súper guapa y viste muy bonito. Claro, ahora mismo no está en casa, pero Pues- te podría decir que te calificaría con un 10, porque ¡Vámonos! es perfecto, sinceramente. Amigo, Muchas un gracias. gustazo. ¿Cuándo nos visitas a México? Mira, quisiera ir a México, de verdad que yo le tengo un cariño enorme a México. Me encanta lo que es la cultura, la comida mexicana, la música mexicana, me gusta muchísimo. Soy un viejo prematuro desde hace muchos años que escucho Ana Gabriel, ese tipo de canciones que yo digo, wow, México tiene una cantidad enorme de artistas muy reconocidos y me gusta y de verdad quisiera algún día ir por allá Perfecto. para conocer Y la mira- Ciudad de México y todas esas cosas. Ana Gabriel es de aquí donde Dime. nosotros estamos, ¿eh? O sea, aquí donde es México, pero estamos en Culiacán, Sinaloa, y Ana Gabriel es oriunda de este estado, de Sinaloa. Entonces, pues Mira, mira, fíjate qué suerte. Tienes que venir, Magno. Un día te llevamos a las playas padres de aquí, te llevamos a comer marisco, que es lo más tradicional de acá de Sinaloa, de Culiacán. Así que cuando gustes, aquí te esperamos. Con quien gustes venir, ya sabes, eres súper bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. Y quiero aprovechar el momento para darle las gracias, de verdad, a México por traer esta oportunidad que me está dando, estas entrevistas que nunca en mi vida había pensado que iba a estar. De Exclusiva, verdad, chicos, muchísimas exclusiva, gracias. chicos, ¿eh? No, Amigo, hombre, todo el gracias a éxito del ti. mundo, te esperamos acá. Di Párate, tus redes Magno, sociales para que bailar, la gente Magno. te siga a través de Rico, tus redes rico, rico. sociales. Claro que sí se puede parar. Amigo, muchísimas gracias, que no- todo el no éxito escucho del bien. mundo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Un abrazote. ¡Besos! ¡Un gusto! Bye, bye. ¡Ay, qué padre! ¿qué tal, no? Oye, nos llevó Me hasta... quedé con las ganas de hacer TikTok, plebes, porque cuando en mi No se vida voy podía. a hacer un dúo con él en vivo, un TikTok. Pues ¿Tienes que ir a agarra un España? video de él, haz un dúo, No, pero se lo así etiquetas. juntos. No, pues no. Aquí no estás Juntos en junto vivo. tampoco con él, o sea, no Pero estás estamos inventando. más en contacto. Oigan, pues mientras esta alega y este también se queda más tranquilo, vamos a Estoy irnos a callado. un corte comercial y regresamos con más aquí en Hoy, Sinaloa. Siempre de talinona robándonos.